Bienvenidos a nuestro segmento. Esperamos que sea de bendición a tu vida. Me presento, veo algunos nuevos aquí. Mi nombre, ya como lo dijo la secretaria, es Miguel Cabrera. Soy el director académico del Centro Académico y Teológico Borita Caet. Nosotros somos una institución académica que se especializa en la pedagogía de las escrituras, ¿verdad? Desde un enfoque multidisciplinario. Enseñamos las escrituras desde la teología, la hermenéutica, la exégesis, la mística judía y otras disciplinas del saber. También soy autor del libro Pasajes icónicos de la Biblia, visto desde diferentes perspectivas. Esta es una obra, también un trabajo académico, que lo que trata es de toma los pasajes más emblemáticos, más manoseados del antiguo pacto y lo presenta a la luz de diferentes hermenéuticas o de las diferentes interpretaciones de las principales escuelas de pensamiento. Es un libro muy importante, no es un libro temático, sino que es un libro, no es temático ni sistemático, sino digamos más bien que es un tratado, un comentario acerca, ya como le explico, de los pasajes más manoseados, más conocidos en el cristianismo y en la mayoría de las religiones, y presentado a la luz de diferentes perspectivas. Una obra excelente para el estudio de las escrituras. En el día de hoy tenemos el tema la ingeniería social vista desde las escrituras, o vamos a analizar la ingeniería social desde el lente bíblico, ¿de acuerdo? Entonces, antes de iniciar, quiero darle una oportunidad a algunos de ustedes para que ustedes me digan desde su perspectiva o desde el conocimiento que usted pueda tener, qué es la ingeniería social. Si usted ha escuchado ese término, si está relacionado, si en algún momento usted ha leído, me gustaría saber la opinión de algunos de ustedes. Así que pueden tomar la parte. Me gustaría escucharlo. ¿Qué es la ingeniería social? Díganme a ver, a los presentes aquí. En verdad yo no había escuchado ese término, ingeniería social. ¿Me escucha? Sí, sí, ministro, te escuchamos. Bueno, ok. Según lo que yo tengo entendido, la ingeniería social, vamos a decir en el ámbito de la persona, son aquellas personas que son encargadas de manipular y sacar información. Ok, ok. ¿Quién más? La persona que soy encargada de manipular y sacar información, dice Jacob. ¿Quién más ha tenido otra idea o tiene, ¿verdad?, una idea sobre el particular? ¿Qué es la ingeniería social? Yo, Dígame. Dígame, realmente Noel. no, realmente no había tenido un conocimiento sobre eso. Ajá. No había tenido un conocimiento sobre ese tema, pero cuando enviaron el flyer, las informaciones en el grupo, me puse a investigar y quedé claro que la ingeniería social es como una técnica de manipulación psicológico, como por ejemplo lo que pasó en el huerto del Edén con la serpiente. Ah, o sea que tenemos en la Biblia casos de la ingeniería social. Claro, yo digo que sí, para mi entender. Muy bien, muy, muy interesante, muy interesante. ¿Quién más? ¿Quién más tiene alguna noción de lo que es la ingeniería social? Bueno, ok. Entonces, vamos a dar la apertura a nuestra conferencia en el día de hoy. Eh,
Ok, pueden apreciar la diapositiva, ¿verdad? Se aprecia Sí, la diapositiva, la pantalla. sí, Muy bien, excelente. Bueno, tenemos entonces para esta noche, en esta hora que vamos a durar, 1 hora, 50 minutos aproximadamente, nuestra conferencia, la ingeniería social desde un enfoque bíblico, ¿verdad? Desde el lente de la Biblia vamos a analizarla. Vamos a analizar algunos casos que son muy particulares y que a lo mejor ustedes no sabían que, así como lo explicó Noeli, que esos casos, aunque el término específicamente no está registrado en la Biblia como tal, pero no es una filosofía, no es una actividad, ni es un concepto nuevo, sino que es un concepto desde el inicio de la humanidad. Entonces, nuestra conferencia, la ingeniería social, desde un enfoque bíblico, ¿verdad? Desde el lente de las escrituras. Expositor, Miguel Cabrera, un servidor, y el centro es Centro Académico de Estudios Teológicos Veritas. Tenemos en el día de hoy algunos objetivos generales, les comparto. Pretendemos en el día de hoy analizar el concepto de ingeniería social desde su origen moderno hasta sus raíces bíblicas, ¿verdad? O sea, hacer una retroalimentación. Retroalimentación, no, perdón, hacer digamos, un análisis inverso. Identificar los principales precursores y enfoques de la ingeniería social en el ámbito social, en el político y en el tecnológico. Y también queremos reconocer casos bíblicos donde se aplicaron estrategias de manipulación semejante a la ingeniería social moderna. Ese es uno de los puntos que queremos hoy eh, plasmar en la conciencia de ustedes, ¿verdad? Que ustedes después de esta conferencia, cuando ustedes lean las escrituras, usted tenga la capacidad de reconocer, de apreciar, de ver en algunas narrativas bíblicas los casos de manipulación, ¿verdad? Y de secuestro emocional que son semejantes a la ingeniería social moderna. Y también pretendemos crear una reflexión sobre los riesgos éticos, espirituales y sociales de la manipulación psicológica en la actualidad. Y por último, pretendemos fomentar el pensamiento crítico y el discernimiento espiritual frente a situaciones de persuasión o de engaño. Ok, a manera de introducción. Miren, la ingeniería social en su definición moderna parece un concepto propio de la era digital y de la ciberseguridad. Sin embargo, cabe destacar que su esencia, es decir, el arte de manipular la conducta humana mediante la persuasión, que viene a rampar en el engaño o la explotación de la confianza. Estas falencias han estado presentes desde los orígenes de la humanidad, como le explicaba ahorita, ¿verdad? No es, el término es un término moderno, me parece que surgió, o no me parece, surgió a finales del siglo XIX y se fomentó más bien ya en el inicio del siglo XX. Pero es una situación o es una filosofía que está presente hace muchísimo tiempo. Ahora bien, las escrituras nos muestran múltiples relatos donde este fenómeno se manifiesta, ¿verdad? Y lo hace con claridad. ¿Y qué revelan? Bueno, revela que la manipulación psicológica no es un invento reciente, sino es una estrategia usada desde los tiempos antiguos. Vamos a definir qué es la ingeniería social ahora mismo. Algunos de ustedes ya que vieron el tema comenzaron a indagar
y todos estamos de acuerdo en que la ingeniería social es un concepto que trata, ¿verdad? De la manipulación de la conducta humana y se apropia o tiene como medio factores que son inherentes, que son las emociones y las necesidades del ser humano. Pero también la ingeniería social no tan solamente se circunscribe al ámbito personal, o sea, entiéndase, cuando se trata con un individuo, sino que también en cuanto a lo tecnológico, pero a la misma vez el fin, en este caso, es modelar o controlar la conducta mediante la tecnología. O sea que los medios puedan que sean diferentes, pero el fin prácticamente es el mismo. Entonces, en un término más académico, ¿qué es la ingeniería social? Entiéndase que es el conjunto de técnicas de manipulación psicológica mediante las cuales una persona o grupo logra que otro haga algo que normalmente no harían, ¿verdad? Explotando la confianza, la persuasión, el engaño o el miedo. Si usted prestó atención a la definición técnica del concepto, dice que es un conjunto de técnicas de manipulación psicológica. Es decir, que en términos un poquito más sencillos, la ingeniería social es un abanico de recursos que tiene como fin hacer que la persona, mediante persuasiones y argumentos que atacan la psicología, hagan cosas que normalmente no harían. Y algo que está muy de moda y que se utiliza mucho y que es parte del programa de la ingeniería social es la música subliminal. Desde el punto de vista científico y psicológico, ¿qué es lo que hace la música subliminal? La música subliminal no tiene la capacidad de pasar al subconsciente, volando tu consciente. Porque las personas conscientes, cuando alojan, cuando si son morales, ¿verdad? O tienen ciertos principios que la mayoría de las personas, aunque no sean cristianos, o no profesan, o no profesen ningún credo, tienen inherentemente lo que se llama los resortes de la conciencia, que son los principios éticos y morales que rigen la conducta de un individuo, sea tenga esta inclinación religiosa o no. Obviamente entendemos que la religión ayuda bastante en términos de lo que es la moralidad y de la ética, pero inherentemente el individuo, ¿verdad? En cuanto a lo que es la imagen del creador, posee esos elementos que la ciencia le llama resorte de la conciencia. ¿Qué es lo que hace entonces la música subliminal? La música subliminal está diseñada para pasar desapercibida por el consciente y alojarse de manera, digamos, desapercibida en el inconsciente y provocar entonces en el individuo cambios de manera progresiva que para el individuo son imperceptibles, pero que con el tiempo se van notando de manera externa. Entonces, digo que esa técnica observa primeramente lo que es la moralidad, porque hay música, ¿verdad?, que tiene fragmentos inmorales, que tienen fragmentos de adoración a las tinieblas, que rinden culto a la muerte, que rinden culto a los demonios, música no, perdón, canciones. Pero ¿qué pasa? Esas canciones no expresan esos malos hábitos ni esas intenciones de manera tácita, sino que lo hace de una manera científicamente construida, por eso se le llama subliminal, para que el consciente no lo pueda ver, porque si el consciente lo ve o lo lee, los resortes de la conciencia lo atajan y no lo dejan pasar. Es muy difícil que una persona con principio se preste para escuchar una música que tenga un nivel muy alto de vulgaridad o una música que le incite a la adoración, al ocultismo, ¿verdad? La mayoría de los personas, si no tienen un trastorno psicológico o una inclinación hacia ese mundo, no van a aceptar esa música. Entonces, ¿qué es lo que hace la música subliminal? Bueno, específicamente
va introduciendo esos elementos y otros elementos que digamos, la casa disquera o la empresa que está detrás quiere sentar en la conciencia del colectivo, y lo hace de una manera, digamos, disfrazada. Se lo ponen en las canciones, se lo ponen en los anuncios, se lo ponen en las vallas, y usted lo lee, usted lo escucha y usted lo ve. Algo que está muy de moda, principalmente en nuestro país, aquí en República Dominicana, es la ridiculización del matrimonio como tal. Si ustedes le prestan atención a la mayoría de las comedias que se hacen aquí en nuestro país, en los programas televisivos, siempre van en detrimento del matrimonio, hablando del hombre casado, hablando mal de la mujer casada, hablando mal del hogar, y todo eso es una construcción que obedece al concepto de lo que es la ingeniería social para ir desnaturalizando la figura del hogar que Dios plasmó en las escrituras. Pero también eh, durante los programas, los podcasts que se dan y las opiniones de los facultativos o de los gurús en el área de la conducta humana, ¿qué es lo que ellos aconsejan? Bueno, aconsejan que en este tiempo la mujer debe de empoderarse, y que en ese empoderamiento no está circunscrito a que esa persona vaya a tomar las riendas de su hogar, entiéndase las riendas de la crianza de sus hijos, el cuidado de su esposo y el cuidado de la empresa en términos generales, como lo establece el texto sagrado, sin que ésta pierda, digamos, ningún tipo de importancia, sino que la filosofía moderna ahora es que la mujer, parte del empoderamiento es abandonar el hogar, abandonar la función puesta por Dios para irse al mercado laboral, ¿verdad? Y de una manera u otra competir en términos intelectuales y económicos con el hombre. ¿Y qué eso hace? A lo final de cuentas, eso lo que forma es una fricción, y esa fricción crea onda expansiva que posteriormente alcanzan a los niños. Y por eso en este tiempo, aunque nosotros tenemos más tecnología, hay más comodidad, también es pertinente y justo señalar que tenemos mucho más delincuencia, mucho más problemas de depresión, y también tenemos una tendencia al suicidio de nuestros jóvenes que anteriormente, en el modelo de crianza que se nos dio a nosotros cuando papá trabajaba y mamá era la encargada de la empresa del hogar, no existía. De manera que sí es cierto que la tecnología nos ha ayudado, y en la era de la información que nosotros nos encontramos ha aportado, ¿verdad?, al desbordamiento del conocimiento, tanto en nuestros jóvenes como en nuestros adultos. También en la misma vía se ha observado, ¿verdad?, una exacerbación en el comportamiento de nuestros jóvenes, una desnaturalización en lo que es la función del macho, entiéndase del hombre en el hogar, y también una desnaturalización de lo que es la figura de la mujer en la casa. Y eso vino de ahora para ahorita, ¿no? Eso está construido de manera sistemática y se nos ha planteado a través de la música, a través de la publicidad, a través de libros, a través del internet y de todos los recursos que están disponibles y que nosotros no podemos escapar de ellos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ese conjunto de técnica es lo que nosotros, que yo le acabo de mencionar, es lo que yo le llamo el abanico de recursos que se presta para la manipulación psicológica y tiene un fin. ¿Cuál es el fin? El fin de que una persona, entiéndase, un grupo, cuando hablamos de grupo hablamos de sociedad, haga cosas que normalmente no haría. ¿De acuerdo? Acuérdense de el concepto filosófico, donde las guerras ya no se ganan en términos bélicos, ¿verdad? O los gobiernos ya no tienen que ser represivos, como en el caso de los gobiernos autoritarios, sino que hay una nueva manera más sutil que logra incluso, digamos, indicadores más altos, que en vez de la represión
ahora los gobiernos utilizan la manipulación. ¿De acuerdo? La manipulación, la persuasión y el engaño y el miedo. Y ese tema lo vimos nosotros. Fuimos todos testigos con la situación que vivimos con el COVID, ¿verdad? Donde la sociedad mundial se puso de rodillas frente a un virus, donde la vida a todos los seres vivos, valga la redundancia, cambió. Todos los seres que habitamos este planeta, a partir de ese evento, cambió nuestra concepción del tiempo, del trabajo, de la vida. Nada es igual, ¿verdad? Después de eso. Y eso es un proyecto de ingeniería social que busca, ¿verdad?, subyugar las libertades, las emociones y la psicología de las masas con un fin. Entonces, ¿dónde se originó la ingeniería social? En términos modernos, vamos a decir que el concepto aparece en el siglo XX por la psicología social y la sociología. Y tenemos pensadores como Karl Popper, que utilizó el término en 1945, pero lo utilizó en este caso, como le había explicado ahorita, ya agregado un poquito más a lo que es la tecnología, porque esto lo usó en la ciberseguridad. Esto se popularizó en los años 70, 80, y gracias a hackers como Kevin Mitnick, que hicieron los aportes para que esto de una manera u otra se viralizara a nivel industrial y a nivel de la conciencia colectiva. También en lo social tenemos al político Karl Popper y Edward Bernays. En la ciberseguridad tenemos a Kevin Mitnick y a Bruce Schisner, quienes demostraron que la psicología es el eslabón más débil. Miren, quiero prestarle un poquito de atención y dedicarle un poquito de tiempo a estos individuos que son los precursores, ¿verdad?, de lo que nosotros conocemos ahora como la ingeniería social. Y para nosotros poder entender el trasfondo cultural, académico e incluso las intenciones que tiene la ingeniería social, es bueno que nosotros de una manera u otra entendamos la mentalidad que tenían estos académicos y el principio que ellos utilizaron para desarrollar esta teoría. Miren, y préstele atención a lo que ellos dicen, a lo que ellos demostraron mediante estudios, experimentos y trabajos que ellos publicaron. Ellos demostraron que la psicología es el eslabón más débil. Bueno, primeramente me llama mucho la atención el por qué esta persona en el inicio de sus estudios se inclinaron por los aspectos psicológicos y llegaron a la conclusión que la psicología es el eslabón más débil. Pues miren qué pasa. Esta persona, por ejemplo, en este caso, Edward Bernays, que es sobrino de este muchacho, del padre de la psicología, de Sigmund Freud, y este muchacho es considerado el padre de la publicidad moderna. ¿Qué sostiene Edward? Edward dice que los recursos a tomar en cuenta para manipular a una persona son la necesidad, y eso me llama mucho la atención, la necesidad y la carencia de un pensamiento crítico. Entonces, me acuerdo yo, o me hace sentido ahora, no me acuerdo, me hace sentido cuando en el relato bíblico las escrituras dice que Haxatán, no sabemos, ¿verdad?, si un personaje externo o externo o interno que se comunicó con nuestro Mesías en el desierto, lo hizo, o sea, el diálogo que sostuvo con el Señor no fue un diálogo aéreo, sino fue un diálogo sostenido
sobre la base de la condición y de la necesidad que nuestro maestro presentaba en el momento. Me explico. Si nosotros le hacemos caso a lo que dice Edward, que dice que eh, la psicología es el eslabón más débil por cuanto las emociones y la carencia de un pensamiento crítico le da acceso a la manipulación, pues entonces hace sentido, porque en el diálogo de Haxatán con el Mesías, vuelvo y repito, este utilizó los elementos propios de la necesidad del Mesías. Es decir, le habló en un momento determinado acerca de la comida. ¿Por qué le habló de comida? Bueno, le habló de comida porque la condición propia a la que se encontraba el Señor era coherente que sintiera hambre, ¿verdad que sí? También le habló de lo que todo hombre desea, que es la ambición al poder. Entonces, si estos elementos acuden a unos factores que son muy elementales, al deseo, a la carencia de un pensamiento crítico y a la necesidad, pues entonces, fíjese usted cómo nosotros en este tiempo tenemos un tipo de personas, por ejemplo, tenemos un tipo de joven o de jóvenes que eran muy diferentes o que son muy diferentes a los jóvenes que nosotros conocíamos en el tiempo cuando nosotros éramos adolescentes. Yo escucho a muchas personas decir, caramba, pero en mi tiempo los jóvenes no eran así, o los muchachos no eran así. Y las personas que tienen cierto criterio, o como nosotros le llamamos la vieja escuela, se queja mucho de la generación Z, ¿verdad que sí? Y las personas ahora mismo, la generación pasada, a veces se le hace un poquito difícil entender cómo es que esta generación, con más comodidad, con más información, tiene una conducta tan misteriosa y tan, eh, digamos, contraproducente a lo que se entiende que debe ser la conducta de un ser humano bien atendido, ¿verdad? Y con muchos recursos. ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, lo que está pasando acá es que en un momento determinado alguien, mediante este proyecto, estudió la necesidad de las masas, la necesidad de la persona, así como la serpiente, antes de establecer un diálogo con el Mesías, estudió todo lo que al Mesías le hacía falta, ¿de acuerdo? Y en base a esas necesidades le fue haciendo propuestas. Pero también la ingeniería social no toma como punto base las necesidades, es decir, también contempla lo que es el deseo. ¿Mm? Y después del deseo trabaja entonces con la falta de lo que es un pensamiento crítico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que una sociedad que tenga muchas necesidades y esas necesidades, por lo tanto, crea muchos deseos y esos deseos a la vez castran de alguna manera, ¿verdad? La posibilidad de que las personas desarrollen un pensamiento crítico, pues entonces un terreno fértil para que las compañías publicitarias, las compañías tecnológicas y los gobiernos, pues comiencen a manipular a las masas y comiencen a llevar las masas no al terreno que inicialmente la Biblia menciona que el ser humano debe de llegar, que es a la santificación progresiva, que es al engrosamiento de lo que es la ética, que es a lo que es el cuidado de la familia, a lo que es el respeto y la adoración a nuestro creador y un sinnúmero de factores que vienen incluidos en lo que es la imagen del creador puesta en el hombre y en lo que son y fueron y es las intenciones de Dios para cada individuo en el planeta, ¿verdad que sí? Pues este proyecto se encarga de desmontar, desmontar y desnaturalizar de una manera, si se puede decir grosera, pero utilizando métodos muy minuciosos,
y casi imperceptible. Casi imperceptible porque una pareja, vámonos a lo práctico ahora, una pareja que tenga principios, ¿verdad? Que haya sido criada, vamos a decir, por sobrevivientes de la vieja escuela y que hasta este tiempo esos principios éticos y morales sobrevivieron en esa pareja, pues es lógico que los hijos de esa pareja, ¿verdad? Si se cría bien, conserven también esos principios, así como esa pareja lo conservó. Pues déjeme decirle que nosotros ahora tenemos un muro de contención, porque no es el mismo ambiente cuando nací yo, cuando nació la mayoría de los que están acá, de los que son un poquito, ¿verdad? Que pasan de un par de décadas, a los jóvenes que tenemos también con nosotros y los que van a ver la conferencia por diferido, que están entre los 20, 25 años hacia abajo. No es lo mismo, porque no, aunque el proyecto es viejo, pero no estaba tan monstruoso como está ahora, ¿verdad que sí? Sino que estaba, digamos, estaba trabajando de una manera más paulatina, digamos, hasta con un poquito más de vergüenza, y no estaba con unos ingredientes tan científicos como lo tenemos hoy. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que ahora mismo los estudiosos de la conducta humana se están devanando los sesos porque ellos no entienden qué es lo que les pasa a los jóvenes con su identidad. Los facultativos están preocupados porque una de las falencias que aparece en el escenario de los jóvenes precisamente es la falta de identidad. La juventud no sabe quién es, hacia dónde vas, pero también nuestra juventud, y eso se da mucho en Latinoamérica, carece de un pensamiento crítico. Y al carecer de un pensamiento crítico, no tener la capacidad de discernir lo que me conviene o lo que no me conviene, o si lo que me están ofreciendo en el momento es lo que realmente me puede a mí favorecer, pues entonces se le hace mucho más fácil, ¿verdad?, a los gobiernos, a las empresas, a las personas que tienen malas intenciones, secuestrar las emociones y la mentalidad de las personas que están en las condiciones que hemos descrito y manipularla y llevarla a hacer lo que las instituciones quieren, más no lo que la persona debe de hacer en materia de ciudadano y en materia de imagen de Dios. Entonces, algunos aspectos que nosotros debemos de considerar. Miren, la ingeniería social combina aspectos psicológicos como es la confianza, el miedo, la curiosidad, la autoridad y la urgencia. Entonces, si nosotros vemos estos aspectos desde el lente de la ética, nos preguntamos, ¿esta manipulación es para mal o es para bien? También tenemos, digamos, esa falencia en lo que es los aspectos teológicos. Nosotros tenemos los fraudes digitales y por los fraudes digitales dan cabida a los fraudes espirituales y también a lo que es la mentira, a lo que es la seducción y un elemento muy peligroso, a lo que es la distorsión de la verdad. Es decir, que en los aspectos tecnológicos, la ingeniería social, las personas que practican esa ciencia, pues en ocasiones, ¿verdad?, no siempre se acude a hackear el sistema. Usted es testigo de cómo hay empresas que llaman a las personas con voz comercial y hace que esa persona les dé sus datos personales en nombre de un banco o de una institución seria estatal, y una vez que la persona le suministra
sus datos, pues entonces viene el fraude. Pero otra cosa es también que mediante la tecnología, ¿verdad? Se están practicando también lo que es el ocultismo y se está practicando también lo que son las religiones digitales, donde este concepto viene en contrapolación a la recomendación escritural que establece que el cristiano debe de congregarse. ¿De acuerdo? O que una persona que profese cierto nivel de fe, o una persona que de una manera u otra decida emprender el camino de, de fe, de creer en el Señor, de creer en Jesucristo, de creer en Yahvé, en Jehová, como usted lo quiere entender. Pero las recomendaciones escriturales son que una persona que tome la iniciativa de abrazar un tipo de fe, de acercarse a su creador por la religión que él entiende en el momento, lo recomendable es que haga vida social con sus hermanos y que comience a congregarse. Eso es lo que recomienda las escrituras. Más sin embargo, uno de los constructos de la ingeniería social es de virtualizar ese concepto y las personas con las religiones digitales ya no necesitan pastor. De hecho, esto ha permeado incluso el cristianismo, porque no sé si usted sabe o conoce, yo conozco y sé de cristianos que no asisten a iglesia. Y tú le preguntas, ¿dónde tú te congregas? Y te hablan de una iglesia que está en Alemania o que está en Sudáfrica. Y tú le dices, pero esa iglesia no está en Alemania o en Sudáfrica. Dicen, no, pero yo me congrego por Zoom. ¿Cómo va a ser? ¿Y cómo te dan seguimiento? ¿Cómo esas personas se interesan en ti? No, hay programas, hay métodos y que uno se reporta y entonces ya tú no vas a la iglesia. No, ya, ya la iglesia no hace falta. Entonces hay religiones, hay cristianos, perdón, que están entrando en esa nueva modalidad del cristianismo digital y eso es algo que está totalmente contrario a lo que mencionan las escrituras, porque la Biblia hace recomendaciones en cuanto a hacer vida social, en cuanto a congregarse. Pero una de las cosas, vuelvo y le repito, que tiene como, digamos, como fin la ingeniería social, uno de sus aspectos fundamentales es desnaturalizar todo lo que está relacionado con la imagen de Dios en el hombre. Dios estableció principios universales. Cuando hablo de principios universales me estoy refiriendo a que los principios que el Eterno ha establecido no son ni para evangélicos, ni para católicos, ni para musulmanes, son principios universales que van dirigidos a todos los seres humanos. La responsabilidad, por tomar una, la responsabilidad de tratar bien, de honrar a los padres, a los progenitores, no es un mandamiento exclusivamente para los evangélicos, ni para los judíos, ni para los cristianos. El mandato de honrar a los padres es un mandato universal, igual que el mandato de honrar a Dios y de reconocerlo en todos los caminos no es para ninguna religión en específico. Son principios universales que están dados para todos los seres que habitamos en este planeta. Y la ingeniería social sabe esas cosas. ¿Qué pasa? Que el cumplimiento de estos principios universales, independientemente de su religión, muchos de ellos traen consecuencias positivas. Por ejemplo, el mandamiento de honrar a los padres, según las escrituras, dice que el creador se compromete en términos morales a alargarte los días y que él va a hacer de que a ti te vaya bien independientemente de tu religión, ¿verdad? Cuando tú eres una persona que tú amas al creador y pones al creador en todos tus planes independientemente de tu religión, pues a ti te va a ir bien también. Esas recomendaciones y esos principios sine qua non, los principios universales que están establecidos en las escrituras, eso es lo que crean la configuración moral y ética del individuo, ¿no? Como la ingeniería social no puede manipular a una persona éticamente correcta, ¿qué es lo primero que hace? Bueno, lo primero que hace la ingeniería social es desnaturalizar la imagen de Dios en el hombre, hacerle entender al hombre que las cosas malas son buenas o que las cosas buenas o que las cosas malas aparentemente no son nada. Por ejemplo,
uno de los propulsores de la ingeniería social, el sobrino de Sigmund Freud, él hizo o logró en los años 80 y los años 90 que una gran parte de las mujeres de Estados Unidos fumaran cigarrillos. ¿Y cómo logró eso? Bueno, él vendió la idea de que el cigarrillo era para las damas la antorcha de la libertad. Con este pensamiento, la mujer con un cigarrillo se sentía empoderada y entendía que esto era una acción simbólica de su libertad, ¿verdad? Hasta que se entendió que esto es un hábito que ataca profundamente a la salud y que nada tiene que ver con el empoderamiento ni con la libertad personal, social ni psicológica, ¿verdad que sí? Pero él lo logró acudiendo a esos deseos de grandeza, a esa falta de identidad y a esa falta de pensamiento crítico, porque ese es el problema. Cuando usted no tiene la capacidad de desarrollar un pensamiento crítico acerca de una ley, de un mandamiento, de una disposición, ya sea en su país, en su congregación, en su empresa, en su escuela, donde quiera que usted esté, usted es una presa fácil, ¿verdad? No, usted no es ningún candidato a hacer ningún tipo de confrontación, porque nosotros hemos malinterpretado lo que es el valor, ¿verdad? Con la sumisión. Y entendemos que la sumisión es parte del carácter del cristiano y que el cristiano debe de estar sumiso en toda condición, en toda circunstancia y no importa en qué clima ni en qué modalidades. Eso es un error garrafal y es antiescritural. ¿De acuerdo? Porque las escrituras hacen mención de que cuando los gobiernos en la antigüedad se corrompían, los hombres y las mujeres de Dios salían a alzar la voz. O sea, no solamente el pueblo de Dios debe se suscribe a lo que es la oración cuando su nación, su congregación o su localidad está pasando por una tragedia. Hay muchos que solamente dicen vamos a orar, sino que las recomendaciones escriturales son que aparte de la oración, que es una acción obviamente respaldada por el Eterno, pero que también nosotros debemos de tomar carta en el asunto, lo que es la acción, en lo que es la construcción de el discurso antimoral, el discurso anticorrupción, ¿verdad que sí? Pero todas esas cosas se pueden lograr cuando usted tiene capacidad de desarrollar un pensamiento crítico. Y otro aspecto es también cuando viene una persona a plantearle una aparente verdad que está en las escrituras que no es realmente tal cual es. O cuando hay personas que vienen a hablar en nombre del creador, usted tiene que tener un pensamiento crítico que le permita a usted entender, saber, discernir si esa persona realmente su discurso viene de parte de Dios o de parte de su carne o de parte de su intelecto, ¿verdad que sí? Tiene que ser crítico para usted discernir lo que son las profecías, tiene que ser crítico para usted discernir y analizar las doctrinas que están incluso en su congregación, las doctrinas que están incluso en su movimiento. Hay personas que dicen, no, yo no cuestiono porque esta es mi iglesia, yo no cuestiono porque esto es del concilio, yo no cuestiono porque estos son los reglamentos. Bueno, el asunto está en que sea concilio, sea la iglesia, sea clubes, cualquier organización que sea, religiosa o no, sus parámetros, sus aspiraciones y toda la configuración estructural debe de estar apegada a las recomendaciones escriturales que se encuentran en el texto sagrado. Y usted tiene que saber eso. Porque el hecho de que usted esté en una congregación o en un movimiento y esa institución produzca, ¿verdad?, un contenido y ese contenido vaya en contra de lo que la escritura establece, usted en condición de cristiano no puede decir que usted se va a someter a eso. Usted no puede someterse a algo que desde el punto de vista bíblico es contraproducente a la verdad del creador. No, y entrega voluntaria a lo que es la debilidad en términos psicológicos.
Vamos a analizar ahora lo que en los casos de ingeniería social en la Biblia. Ahorita decía una jovencita que le parecía a ella que en el caso del Edén, en el libro de Génesis, capítulo 3, había un caso de ingeniería social. Obviamente, le aclaro que nosotros estamos haciendo aquí lo que es un anacronismo, ¿verdad? Porque en el tiempo bíblico este término no existía. Pero si nosotros estudiamos, y eso es lo que estamos haciendo en el día de hoy, estamos estudiando y estamos analizando las características estructurales del concepto, nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Según las características del concepto, que esta filosofía no es nueva, ¿verdad? Está presente en las escrituras y nosotros lo vamos a ver. Vamos a hacer una comparación ahora. Mira, por ejemplo, en el libro de Génesis, en el capítulo 3, aquí hay un caso de ingeniería social bastante contundente. Tenemos aquí duda, ¿verdad? Que es un factor ya propiamente del afectado. Y tenemos promesa de poder, que es una oferta ya del proyecto. ¿Verdad que sí? Recuérdense el diálogo que tuvo la serpiente con Eva y manipuló de manera magistral la conversación con que Dios ha dicho que no podáis coméis del árbol, ¿verdad? Y luego que le hace esa aseveración, entonces viene con el golpe de gracia. Cuando ella le da la respuesta, ella le dice, no, mira, realmente tú no vas a morir, no es como Dios dice, tú no vas a morir porque tú comas del árbol, sino hay una situación que Dios no quiere que tú te enteres. Ah, ¿cómo va a ser? ¿Y cuál es? Bueno, mira, realmente no es que tú te vas a morir, lo que pasa es que Él sabe que cuando tú comas de ese árbol te se van a abrir los ojos y tú entonces vas a ser igual que Él, sabiendo o enterándote de lo que es el bien y de lo que es el mal. Y la escritura dice que esta propuesta le pareció atractiva a la dama. Cuando ella escuchó eso, esto le fue atractivo a su corazón y ella comió. Entonces, aquí en el libro de Génesis, en el huerto del Edén, vemos un caso de ingeniería social agresivo donde la serpiente toma la misma información que le dio el creador para la preservación de la libertad de esta dama y ese mismo diálogo lo transforma para sacar a la dama de la libertad que fue puesta y que posteriormente, si cumplía el mandato divino, iba a ser para la posteridad. Es decir, que la ingeniería social es un elemento que viene a trabajar con los mismos factores que nosotros tenemos y que nosotros hemos conservado desde nuestra niñez y los mismos valores que han sembrado nuestros padres. Por ejemplo, el caso de la sexualidad es un caso muy delicado que está afectando a Europa, que está llorando lágrimas de sangre, a Argentina también, y que de una manera muy sutil también se está metiendo en los países de Latinoamérica y sabemos nosotros que nuestro país no ha sido la excepción. ¿Qué es lo que hace la ingeniería social a través de estos lobbies? Bueno, que toma la misma idea que tenemos nosotros del sexo, ¿verdad? De la sexualidad, hombre y mujer, como lo estableció, como lo establece el texto sagrado, pero ese mismo discurso, ella lo toma, se lo plantea a las personas, le dice, mira, ya es verdad que existe hombre, que existe mujer, pero eso no es algo biológico. ¿Cómo que no es biológico? No, no, eso es por concepción, es como tú te concibas. O sea que tú puedes ya como ser vivo concebirte o creerte que tú eres tanto una dama como un caballero, que eres tanto como un hombre como una mujer. Porque la Biblia dice que varón y hembra Dios lo creó, sí, la Biblia dice que Dios lo creó varón y hembra, pero tú tienes la elección, tú tienes la elección de tú inclinarte a un sexo de eso. Y eso
Entonces, en los países ya en gran parte de Europa, en Alemania, ya los muchachos que están siendo educados no se llaman niños ni niñas. Hay que darle un tiempo para que ellos elijan realmente qué ellos quieren ser. Y esos países incluso están demandando a las personas que utilizan el lenguaje correcto, ¿verdad? Que por tanto tiempo o de la aparición de las letras en el planeta se ha utilizado para referirse a una persona en términos masculinos, él, en términos femeninos, ella. Pues hay muchos países que ya usted no puede utilizar esos términos tradicionales porque hay que esperar que el niño o la niña decida a cuál sexo es que se va a inclinar. Entonces, eso es lo que hace la ingeniería social. Toma los mismos elementos que ya están puestos y los distorsiona. Otro caso de ingeniería social está en el libro de Génesis, capítulo 25, Jacob y Esaú, explotación del hambre. Señores, eso es increíble. Jacob, acuérdese lo que le decía ahorita, que la ingeniería social, los pilares son la necesidad, el deseo, ¿verdad? Y la carencia de un pensamiento crítico. Bueno, en primer lugar, Jacob estudió a Esaú, porque los casos por eso se llama ingeniería social, porque primero estudia el terreno para luego trabajarlo, no improvisa. Me parece que Jacob observó a Saúl y lo vio, dice el texto que lo vio cansado porque venía de su oficio tradicional de cazar, lo vio cansado y lo vio hambriento. Establece un diálogo con él y como Esaú tenía una necesidad, la necesidad crea el deseo, pero no siempre el deseo tiene que hacerte carente del pensamiento crítico. Ya eso es una falencia adicional. Bueno, en este caso, Jacob, como sabe que él tiene hambre y está cansado, ¿qué es lo que dice? Bueno, pues mira, tú tienes hambre, aquí yo tengo este guiso. Ah, bueno, se lo pone ahí. No, pero espérate, yo te lo voy a preparar, pero tú tienes que hacer un pequeño favor. Usted sabe la historia. ¿Y qué es lo que tú quieres? No, simple y llanamente que tú me des chance a que el viejo me bendiga a mí primero, a que tú me des la progenitura. Ah, no, está bien, no hay problema. Y este hombre accedió, ¿no? En este caso, hubo un caso de ingeniería social tomando como elemento persuasivo lo que es la necesidad. Y en este caso, en el momento, él necesitaba comida física, ¿verdad? Y mediante la manipulación de un discurso, explotando una necesidad, en este caso el hambre, Jacob entonces adquiere lo que es la primogenitura. Dalila y Sansón, señores, miren, la teología católica establece que Sansón sabía de manera clara que Dalila lo estaba engañando. Hay que ver, ¿verdad?, qué dice la ciencia acerca de eso, la ciencia de la psicología, de la psiquiatría, si realmente concatena esa hermenéutica de la teología católica. Yo en lo particular entiendo que sí. Entiendo que de alguna manera Sansón sabía que Dalila lo estaba engañando y lo estaba manipulando. Bueno, usted dirá, ¿y por qué entonces si él sabía, por qué él no lo detuvo? Él quiso hacerlo. Y aparte de que quiso hacerlo, había lo que nosotros vamos a analizar ahora, un fuerte muñeco, ¿verdad?, de manipulación emocional. Bueno, vamos a analizar el caso. Dalila entra en una relación sentimental con Sansón, o vamos a voltearlo, Sansón, ¿verdad? Porque él fue que la fue a buscar. Copulaban varias veces porque esta joven era una sacerdotisa y aparte de eso también era prostituta de la prostituta sagrada al servicio del imperio y era, por así decirlo, un cebo que tenía el imperio. Por esta razón, le doy este dato adicional, por esta razón es que los reyes, en la mayoría, entiéndase, por ejemplo, la cultura egipcia
los persas y otras civilizaciones que son señaladas por la historia como potencia militar. Cuando usted hurga en sus historias, se va a dar cuenta de que esas civilizaciones, el alto mando militar y el alto mando político, lo castraban. El caso de Potifar, ¿verdad? Que Potifar era eunuco. Y usted dirá, bueno, pero era eunuco y tenía esposa. Pero sí, realmente eso podemos discutirlo en otra conferencia, pero era eunuco por el grado que ostentaba en el aspecto militar. Entonces, ¿qué hacían los reyes? Realmente los reyes, los altos militares y las personas de confianza, lo que hacían era que lo capaban, como decimos nosotros en un buen dominicano. ¿Para qué? Para que ese hombre perdiera la atracción y el deseo sexual y no hubiera oportunidad a que en un momento determinado tuviera con una dama del imperio contrario y le vendiera información del reino. O sea, la garantía de un monarca o de un emperador de que su círculo no iba a vender los secretos del imperio a una dama era precisamente esa. Por eso era que todo el que ostentaba un alto mando, ya sea en aspecto político o el aspecto militar, se le exigía que fuera un eunuco, ¿verdad? Para evitar esas cosas, porque habían casos donde habían altos mandos militares que otros imperios utilizaban mujeres muy hermosas, lo ponían en contacto con esos militares, se enamoraban y le sacaban secretos del imperio. Y por esa razón entonces se daban estas cosas. Entonces Dalila era una especie de cebo de esas personas que el imperio tenía para esas situaciones. Dalila entra en una relación con Sansón y poco a poco lo fue secuestrando emocionalmente. ¿Mediante qué? Mediante el discurso. Si tú me quieres, cuéntame la verdad. Y cada vez que ella comprobaba de que Sansón no le estaba diciendo la verdad, pues ya usted se imagina cómo ella ponía el tono de voz, cómo ponía la cara, cómo hacía su show, no, que tú no me quieres, que tú no me amas, que tú no confías en mí. Y poco a poco fue secuestrando las emociones de Sansón hasta que llegó un momento que Sansón se quebró, le contó el secreto y ya usted sabe la historia, ¿verdad? Ok. Otro engaño, otro caso de ingeniería social es los Gabaonitas y Josué. Señores, el engaño con las pruebas falsas. ¿eh? Eso es un evento también bíblico, que es muy poco manoseado, que nosotros lo leemos y pasamos algunos elementos por alto, pero realmente en este evento, ¿verdad? Que hubo deslealtades, que hubo discursos también en contra y a favor de lo que es la moral, pero que últimamente se terminó traicionando. Fue también un caso se podría decir también de ingeniería social. Y por último, tenemos también los fariseos y los escribas con Jesús, la trampa con el dilema político y con el dilema religioso. Recuérdense cuando ellos le llevaron a Jesús la mujer atrapada según ellos, porque eso no es comprobado por muchos elementos, ¿verdad? Propiamente de las escrituras, que esa señorita, que esa dama fue sorprendida en el adulterio. Ellos construyeron un escenario para entrar a Jesús en ese escenario y que la figura de Jesús fuera distorsionada y que Jesús quedara como un sedicioso, como un mentiroso. Y por último también quiero volver otra vez, porque es el ejemplo que nosotros tenemos como todo, ¿verdad? Como todo lo que nosotros los cristianos y la mayoría de la humanidad en este planeta tiene en cualquier aspecto de su vida, que es la vida de nuestro maestro, ¿verdad? Porque una
de las características que tuvo la estadía de Jesús en esta tierra es que Jesús enseñó a la humanidad a cómo se debe de vivir en todos los aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto político, en el aspecto emocional, en todos los aspectos, en todos los aspectos y en todas las situaciones que pueden rodear a un ser humano normal en este planeta. Jesucristo nos enseñó a vivir de todas esas maneras. Entonces, me llama mucho la atención viendo la tentación de Jesús desde como un caso de ingeniería social desde el lente de la Biblia, como si nuestro maestro, a pesar de que poseía un terreno fértil para que el constructo social del enemigo tuviera éxito en él, no lo tuvo, porque Jesús desarrolló un pensamiento extremadamente crítico. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque el enemigo, cuando toma las mismas palabras, los mismos elementos para distorsionar lo que es la intención o la voluntad de Dios en la vida del maestro, ¿verdad? El maestro le respondía, bueno, pero es que también escrito está. O sea, tú me estás hablando de las escrituras, pero mi pensamiento crítico me permite a mí hacer una defensa y decirte a ti que aunque tú me digas que el Padre tiene un compromiso moral de mandar a sus ángeles para que mis pies no trompiecen en piedra, yo también entiendo desde la misma escritura que no se debe de tentar a Dios. Ay, Dios mío. Ve lo que ves, ustedes están entendiendo lo que es, lo importante que es desarrollar un pensamiento crítico y cómo un pensamiento crítico puede sacarte a ti realmente del hoyo, de la trampa o del abismo oscuro que la ingeniería social sumerge al individuo, sea en masas, o sea de manera particular, o sea en familia, o sea por comunidad. Luego, en el mismo diálogo, aprovechando la necesidad, porque tenía hambre, él le dice, mira, pero realmente tú puedes convertir esa piedra en pan porque tú eres el Hijo de Dios, a ti no debe de faltarte nada. Eso es un discurso que está plasmado en las escrituras y que a falta de un criterio crítico se pudo haber absorbido. Oye, pero es verdad, esto es bíblico. Pero el pensamiento crítico de nuestro maestro le permitió decirle, no, pero realmente, aunque yo soy hijo de Dios y tengo la capacidad de sobra de convertir esta piedra en pan, pues también yo entiendo y tú debes de saber que no solo de pan vive el hombre. Entonces, mis queridos y distinguidos hermanos, oyentes y los que van a ver esta conferencia por diferido, ¿cuál es entonces la aplicación en términos modernos de este constructo o de este dilema que nosotros estamos analizando? Lo primero es que hay que entender que la ingeniería social está presente incluso en muchas de nuestras iglesias, que la ingeniería social está presente en todos los programas que nosotros tenemos en nuestros celulares, que está presente en la publicidad, que está presente en la mayoría de las actividades y de los elementos que nos rodean, y que por lo tanto se hace necesario, o yo no diría necesario, se hace imprescindible que usted, mediante el conocimiento de las escrituras, pueda desarrollar un pensamiento crítico, porque solamente con un pensamiento crítico estructurado y forjado por una buena exégesis bíblica, usted podrá hacerle frente a los embates de lo que es la ingeniería social. Señores, muchos cristianos están cayendo en apostasía de manera inconsciente. Y usted le dice, pero mira, eso que tú estás postulando, o eso que tú crees, o eso que tú estás practicando, eso no es bíblico. Y ellos utilizan la misma Biblia para hacerle entender a usted que esas prácticas sí son bíblicas y están patrocinadas por el Creador. Y cuando ellos se lo plantean, y en la manera en cómo se lo plantean, si usted no tiene un conocimiento terminado y acabado de las escrituras que le permita a usted
emitir una opinión crítica acerca de ese concepto expuesto o de esa postura, usted cae también mordiendo el anzuelo. Hace sentido la recomendación que hace Rav Saúl, el rabino Pablo, que dice que los que practicamos la fe tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es? Dice que tenemos que procurar renovarnos día a día en el espíritu de nuestra mente, entiéndase, en el espíritu, ¿verdad? O en la capacidad de reformar lo que es el entendimiento desde un concepto escritural. Y por eso, hoy, más que nunca, la recomendación del creador y de los líderes bíblicos, no de los líderes emocionalistas y positivistas, de los hombres y de las mujeres que han abrazado el texto sagrado, es que los cristianos se preparen, que usted sea líder, que no sea líder, que usted vaya a la iglesia una vez, dos veces, no importa. Usted tiene una responsabilidad, tiene que prepararse. Y la iglesia también tiene la responsabilidad de colocar maestros bíblicos, maestros que enseñen realmente no lo que la Biblia dice, porque también tenemos esa falencia en gran parte de la pedagogía cristiana, que hay muchas personas que enseñan lo que la Biblia dice y no siempre lo que la Biblia dice es lo que quiere decir. Entonces, el problema es que nosotros tenemos que regresar al exégesis, a ver y a investigar. Ayúdame con el micrófono, por favor. Tenemos que regresar al exégesis y nosotros tenemos que ver realmente, no es lo que la Biblia me quiere decir, sino, no es lo que la Biblia me dice, ¿verdad? Sino lo que la Biblia me quiere decir. Y en base a lo que la Biblia me quiere decir, ¿verdad? Entonces, yo construir mi hermenéutica, no en base a mi opinión personal, sino una hermenéutica basada en las informaciones que la Biblia me está suministrando. Con esas informaciones yo voy a crear un carácter, voy a configurar mi familia, voy a configurar mi iglesia, voy a configurar mi nación, voy a configurar mi manera de orar, y esa configuración bíblica escritural va a permitirme a mí tener un pensamiento crítico para que cuando vengan los proyectos de ingeniería social, yo decir, no, espérate, aunque tú estás utilizando los mismos elementos y los mismos principios que el creador ha puesto, tú me lo estás distorsionando. No es así como tú me lo estás pintando, no es así como tú lo estás planteando. Tú lo planteas de esta manera, pero el texto sagrado lo plantea de esta manera. Entonces, para usted poder hacer una apología en términos críticos y en términos efectivos acerca de la situación en la que estamos viviendo, entiéndase, los ataques al matrimonio, los ataques a la figura del hombre, los ataques a la figura de la mujer, los ataques a la manera en cómo papá y mamá crían sus hijos, y eso viene incrustado desde el Estado. O sea, son en los países desarrollados, ya no son los padres que están criando los hijos, sino que es el Estado, es el gobierno que ahora mismo está trazando las pautas para direccionar la vida de los hijos que mamá y papá procrearon. Y eso ha pasado y pasa en sociedades donde la iglesia ha callado, donde la sociedad, ¿verdad?, se ha dejado manipular con el discurso político, el discurso social, digamos, la publicidad y todos los recursos que hemos analizado que tiene la ingeniería social a su disposición para hacer que la gente piense no de la manera que el Eterno ha establecido para un ser humano común y corriente, o un ser humano que habita en esta realidad, sino de la manera que quiere determinada empresa o determinado grupo con el fin de tener secuestradas las voluntades, ya sea de una comunidad, de una institución o de un continente completo, como está pasando ahora mismo con nuestro país. Entonces, la recomendación es, hermanos,
y hermanas, que nosotros nos especialicemos en el conocimiento escritural, en qué realmente es lo que la Biblia pide y quiere acerca del tema que tú me estás dando. O sea, tú me presentas un tema, preséntamelo como tú quieras, pero yo ahora lo voy a ver con el lente de la Biblia. Cómo la Biblia lo considera, qué la Biblia dice de eso y cómo la Biblia quiere que nosotros abordemos eso. Y obviamente, yo le voy a hacer caso a lo que diga el texto sagrado porque, como dijo el salmista David, lámparas a mis pies son tu palabra y también son lumbrera a mi camino. Ya termino con esto para darle paso a ustedes. La ingeniería social, aunque asociada a la era digital, es tan antigua como la humanidad misma. Ahora bien, la Biblia nos muestra que la manipulación ha sido utilizada en distintas épocas y contextos, lo cual nos invita a reflexionar sobre la importancia del discernimiento espiritual, el pensamiento crítico y el estudio serio del texto sagrado. Bien, entonces, yo tengo algunas preguntas para usted, o sea, tengo unas preguntas para que nosotros en este reunión la podamos analizar entre todos. Pero yo voy a ser un poquito más atrevido y le voy a hacer la pregunta a ustedes si usted considera que en la religión o en las religiones, específicamente en la nuestra, ¿verdad? ¿Usted considera que pueda haber casos de ingeniería social, entiéndase, en el ámbito de la manipulación? Está abierta la pregunta para la sala y usted puede tomar la palabra y puede hacer Eh, su aporte. yo estoy Humberto de Moca. Dígame, Humberto. Bueno, tú me leíste la mente, Miguel, porque estaba pensando en esos mimitos que tú estabas hablando. Y mira que tú haces la misma pregunta. Me vino a la memoria, a la mente, lo que es la iglesia popular, cómo manipulan a uno diciendo que ellos son la verdadera iglesia, que nosotros no somos, que somos las rameras, que cuántas cosas, que somos los que estamos perdidos. Y no quisiera tocar ese punto, pero dentro de nuestra iglesia también existe eso, manipulaciones con el dinero y eso. Está bien, ¿eh? Ok. Bien. Otra persona que quiera participar. Yo sé que hay muchos de ustedes, ¿verdad?, que tienen conocimiento y opiniones acerca de eso. No se ponga tímido. ¿Se escucha? Sí, te escucho, hermano querido. Bueno, yo puedo aportar que también hay personas, en mi madre, espérate un momento, está haciendo una bulla aquí. Ok. Yo he visto y he escuchado también la famosa frase de que muchas personas dicen que Dios le dice muchas cosas y le promete muchas cosas y que no, que esto va a pasar en un futuro y que esto y lo otro. Y juegan con los sentimientos, con las emociones de la persona y lo hacen entender de que realmente va a pasar algo, pero es una manipulación. Sí, es una manipulación que utilizan para jugar con su sentimiento, su autoridad exactamente. Que Dios me dice que esto, que tú vas a tener carro, que tú vas a tener esto, que tú vas a tener casa, que tú vas a tener una posición, que tú vas a estar país. Dios nada más lo manda a esa persona, nada más a lugares buenos, pero a los lugares que realmente se necesita la palabra del Señor, entonces a esos lugares nadie quiere ir. Y esa es mi eh, breve aportación. O sea, tú estás diciendo, por ejemplo, hay personas que lo invitan a ministrar y a ver si nosotros coincidimos. Y entonces, cuando la iglesia son pomposas, que la persona entiende que pueden con la ofrenda,
son siempre positivas, ¿verdad? No, nunca mandan a una persona a nuestro vecino pueblo de Haití que tiene tanta necesidad, lo dice, mira, hay necesidad en Ucrania o en Rusia, o en esos países que están en conflictos bélicos, sino que siempre lo mandan a países prósperos que están en paz, porque de una Exacto. forma u otra, eso, eso motiva a que la ofrenda sea un poquito más considerada, ¿verdad? Sí, exactamente. Ok, Solamente donde hay paz y seguridad. correcto, correcto, sí. Señores, tienen la palabra. Amén. ¿Alguna pregunta? Tengo una Dígame, aportación dígame, Noeli. que, o sea, sobre el tema que usted estaba hablando, que sabemos que es lo de que si, o sea, hoy en día en las iglesias, yo digo, o sea, porque yo lo he visualizado, que se nota mucho en las iglesias, donde usan manipulaciones emocional para controlar a las personas. Como Sí, eso es así. muy bien vimos las historias bíblicas, que vemos que hay líderes que prometen milagros o prosperidad y dicen como que si das ciertas ofrendas, recibirás cierta prosperidad o milagro. Pero realmente ellos utilizan la fe de las personas, o sea, lo quebrantan. Pero realmente si nos ponemos a visualizar las cosas bien, podemos ver que eso afecta realmente. Y me gustó mucho el tema, ya que nunca había escuchado un tema, o sea, con el que usted trató hoy, y de verdad me siento muy agradecida. Excelente, Noeli. Gracias a ti por apoyarnos. Miren, eh, realmente nosotros estamos analizando esta filosofía, ¿verdad? Estamos analizando esta empresa, porque la ingeniería social es un proyecto filosófico y bien estructurado que viene en contra de todo lo que Dios ha diseñado con la finalidad de distorsionar, como le decía ahorita, la imagen de Dios en el hombre y plantar la imagen humanista y, y la que ellos entienden que al hombre le conviene, porque es un proyecto enemigo del creador. Pero, lamentablemente, lo digo con dolor en el corazón, en nuestras iglesias se practica mucho también lo que es la ingeniería social de manera inconsciente. Porque, así como dice la hermana, en nuestros cultos a veces, señora, nosotros, ay Dios, nuestros cultos a veces, ustedes saben que nosotros los pentecostales tenemos la filosofía de que si no hay brinco, si no hay brinco en el culto, si no hay pataleo, Dios no se mueve. Eso es lo que algunos le llaman presencia, ¿verdad? Entonces, hay predicadores que le sacan partida a esa necesidad, a esa falencia en el pueblo pentecostal, y ellos van cuando los invitan y ellos producen realmente esos escenarios y esos escándalos. Y aparte de eso, ahí viene entonces el Dios me dijo, y así dice Jehová, y escucha lo que Dios te dice. Entonces, esas son palabras que despiertan realmente en la psicología humana, despiertan el interés. Cuando a ti te señalan y te dicen escucha palabra de Dios, automáticamente tú te pones a la expectativa y tú te rindes ante eso. Obviamente, si tú no tienes, como estábamos diciendo ahorita, un conocimiento bíblico que te permita a ti decir, bueno, déjame escuchar lo que este muchacho me va a decir. Yo recuerdo que en una ocasión, una, en la iglesia que yo me formé, una predicadora estaba orando por los hermanos y ella me llama y me dice a mí que no descuide el altar familiar y yo no tenía ni novia y vivía solo. Entonces, yo la miré, cuando ella me dijo eso, yo la miré y volví a bajar la cabeza porque yo le dije, pero esta, qué mentirosa, porque qué altar familiar esta mujer me está hablando si yo no tengo
ni novia. Yo era un mocoso en ese tiempo. Un hombre soltero que y viviendo solo. Mira, que tú tienes que el altar familiar, tienes que orar con tus hijos, está bien. Pero esas son cosas que venden. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos. Cuando usted esté en su congregación, ¿verdad? Que vaya una persona a ministrar, esté atento, esté con un ojo bíblico para usted sopesar todo lo que esa persona dice y hace. Todo lo que dice y hace tiene que estar sustentado en lo que dice la escritura. Ok, ¿qué más Amén. quiere aportar acerca de, o tiene alguna pregunta? O sea, quiero decir Dígame. algo más que me llegó cuando usted estaba hablando, que realmente hay manipulaciones en las iglesias en tiempo de adoración o campaña. Me explico, que, o sea, vemos que hacen como un escenario, haciendo que las personas se muevan más por lo que sienten que por lo que entienden de la palabra, que es como usted dice, que realmente tenemos de costumbre nosotros los pentecostales, de que si no hay movimiento, el Espíritu Santo no está. Entonces, lo que es clave hoy en día es nosotros tener discernimiento de espíritu, porque eso es clave. Entonces, con el discernimiento de espíritu, también podemos tener pensamiento crítico y poder, o sea, no coger lo que uno entienda, sino que debemos de decir que no, eso no viene de Dios y tener el discernimiento de decir, eso no es así. Como usted dice, todo bajo la escritura. Y también yo creo que la iglesia necesita Correcto. volver a enseñar más de Biblia, fomentar el discernimiento y ayudar también a que los jóvenes, bueno, nosotros los jóvenes, a pensar y a cuestionar sanamente. Amén. Amén, excelente, excelente. Sí, tenemos que volver a la exégesis bíblica. ¿Qué más, señores? Eh, a la Bueno, exégesis bíblica. Tenemos que volver realmente Miguel, a las escrituras. Miguel, cuando yo, Sí, hablaste del tema de la conferencia, este, yo lo que me vino a la mente fue de ingeniería, ajá, edificio, construcción. Entonces, cuando yo te oí hablando, ay, entendí de qué era el tema. Pero una cosa es, Miguel, ¿qué sucede? Sabes que muy el bien. pueblo de Dios, lo que hemos aceptado a Cristo, tenemos un espíritu afable, temor a Dios, no pecar, y de esa humildad se aprovecha la gente, y del temor que tenemos hacia Dios, y con el temor de no querer pecar, nos meten como al miedo, como yo digo, al medio. ¿Tú me entiendes? Y mayormente esto se ve en los llamados profetas, entre comillas. He oído muchos mensajes de manipulaciones. No, que la viuda de Zareta que le dio la torta primero, cocinó para el profeta. Tú debes darle primero al profeta para que sea bendecido, que yo aquí por ahí se Ujú. va. Y todas esas cosas, Sí, pero sí. manipulaciones. Yo tengo la mente, mire, varón, el bombillito prendido, cuando estoy oyendo los Sí, así es. predicadores. Mire, ya para cerrar, si alguien, Latinoamérica ahora mismo está pasando por una crisis en términos de interpretación bíblica y en términos teológicos, porque ahora, eh, digo Latinoamérica y también algunos personajes que están radicados en Estados Unidos, pero que pertenecen a este continente, porque ahora aquí se está fomentando una corriente eh, que está desautorizando lo que dicen las escrituras. Hay personas que yo escuché en estos días a uno que se llama maestro, o sea, que le dicen maestro, que él decía que el apóstol Pablo eh, era prácticamente un idiota y que cualquier cristiano ahora mismo tiene más luz que el apóstol Pablo. O sea, hay un movimiento, ahora hay unos maestros que están desautorizando el texto sagrado, que están diciendo que las cartas paulinas
no lo escribió Pablo, que el Apocalipsis no lo escribió Juan. Bueno, obviamente eso puede ser cierto o no. Esos datos nosotros los manejamos, pero independientemente de que los libros lo haya escrito los autores que la tradición dice que lo escribieron, lo cierto es que las escrituras contienen, escúcheme bien, contienen la palabra de Dios y que el discurso escritural ha cambiado el mundo, lo cambió y lo cambiará por siempre. O sea, la palabra del Eterno ha sentado el precedente delante y después. Entonces, me da mucha pena yo ver personas que iniciaron con nosotros y porque leyeron dos o tres libros y están ahora incursionando otro tipo de conocimiento, están ninguneando la figura del Mesías y están ridiculizando la autoridad patrística y la autoridad, ¿verdad?, de los escritores bíblicos. Da mucha pena y eso es un flagelo que está ahora mismo en Latinoamérica en cuanto al aspecto teológico, gente desautorizando el texto sagrado, diciendo que la Biblia no dice esto, que dice aquello. Y esos son casos también de ingeniería social dentro del cristianismo y dentro de la religión, y usted tiene que cuidarse de eso. ¿De acuerdo? Tiene que cuidarse de eso. Miren, señores, realmente este tema es como una moneda. La moneda siempre tiene dos caras. La cara que hemos presentado, ¿verdad? Es la cara, vamos a decir, negativa porque analizamos en el día de hoy la ingeniería social como constructo y proyecto del hombre, ¿verdad? Y lo dañino que es para la humanidad, porque tiene muchos medios y tiene un solo fin, que es empañar y desvirtualizar el trabajo del creador en el hombre. Y, por lo tanto, lamentablemente, hemos hecho ejemplo, porque dice por ahí que la ley entra por casa. Hemos presentado ejemplos que se dan en nuestra casa, entiéndase, en nuestra propia religión. Pero no el viernes que viene, en el próximo viernes tenemos la misma conferencia, aparte donde están todos invitados y también inviten amigos y hermanos. Vamos a presentar la ingeniería social desde el punto de vista bíblico, pero con otra óptica. Ya no como proyecto del hombre, sino vamos a presentar a Dios como arquitecto social. Y vemos entonces cómo si Dios utiliza, entonces, no vamos a decir la ingeniería social, pero sí Dios utiliza los mismos métodos que utilizan ellos para construir. Lo ha utilizado y lo seguirá utilizando. O sea que la próxima conferencia va en esta misma tesitura, con un enfoque bíblico, pero ya presentando a Dios como arquitecto, ya con otra naturaleza. Así que se lo voy a saber, lo que está en el grupo, eh, sus hermanos, amigos, para que este tema lo sigamos dilucidando, porque realmente ustedes saben, como dijo Noeli, y como ustedes saben, nuestros hermanos no conocen este concepto, no saben de qué se trata, pero le damos gracias al Señor que Dios nos ha iluminado y estamos trabajando este concepto y que cada uno de ustedes, ya con el concepto claro, puedan reproducir esta conferencia en sus iglesias y hablar también en los sitios que ustedes están. Así que muchísimas gracias a todos por su asistencia. Espero que seamos el doble el viernes que toque, que ustedes inviten. Y vamos a dejar entonces ahora nuestra secretaria administrativa, nuestra hermana Yurilen Sepúlveda, que continúe con la parte que sigue. Muchas gracias. Amén. Dios le bendiga a todos. Le damos Yuri, gracias le damos gracias a nuestro director, ¿verdad? Por tan buena conferencia. Queremos informarle que tenemos un diplomado gratuito para el mes de octubre. Tiene una duración de 4 semanas, el nivel básico, y lo vamos a estar ofreciendo los viernes a las 8 de la noche, de 8 a 10.
Ahí estaremos luego haciendo un cambio, ¿verdad? Con el horario de la conferencia. Y los que quieran registrarse para tomar el curso, el tema va a ser los textos apócrifos y deuterocanónicos. Los que se quieran registrar pueden escribirme en privado su nombre para así yo ponerlo en la lista. Así que vamos a orar para despedirnos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí, de haber compartido y de esta conferencia, ¿verdad? Que se impartió. Te pedimos que seas tú bendiciendo nuestra vida, que seas tú ayudándonos a seguir adelante. Y te pido por cada uno de los que están aquí, que seas tú bendiciendo sus vidas, que seas tú supliendo sus necesidades y dando salud a sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirme en privado. El chat que tenemos en el grupo yo lo tengo, que nadie puede enviar mensaje porque lo que pasa es que se han metido algunas personas para como ofrecer ciertos servicios y cosas que no son necesarias en el grupo, entonces mejor yo lo silencié para que así no molesten. Pero me pueden escribir en privado, yo estaré enviando otra vez el flyer del diplomado que vamos a tener para que ustedes vean la fecha y los horarios. Así que el Señor les bendiga. Espero que tengan buenas noches. Bye. Gracias.